América Futura, que es una sección del País de España, que es gratis para todas las personas que quieran buscar. La sección América Futura es una sección que en general habla sobre noticias de Sudamérica, pero también como de interés general o de interés científico, como temas suramericanos que no es las noticias generales, ¿no? No es golpe de Estado en Bolivia, no Sí, es como un poco carestía en Venezuela. profundizar un poquito en eh, temas menos visibles. eh, Exactamente. Entonces esa es la idea. Y me invitaron a cerrar con un escrito, una serie que ellos han dedicado a la astronomía en América Latina, donde han hecho artículos sobre, por ejemplo, el telescopio ALMA en Chile, sobre la astronomía prehispánica, sobre la educación en astronomía en Sudamérica y entonces, en América Latina, perdón. Y entonces yo tenía que cerrar todo eso, ¿no? Hablaban también, por ejemplo, del observatorio de Arecibo, cómo fue que terminó destruido, qué es lo que va a suceder con ese observatorio, que era el orgullo de Puerto Rico, que Puerto Rico también es América Latina. Y entonces me pidieron a mí cerrar la serie. Yo quería hacer algo que fuera como un recuento para las personas que no están en América Latina de qué es lo que se entiende por astronomía en América Latina, qué significa eso de ser astrónomo en América Latina y realmente qué se está haciendo en esa rama de investigación. Entonces escribí este artículo que se llama Astronomía con dos apellidos. Oye, Juan Diego, algo que me hizo pensar es, primero, en usted, ¿cómo fue no sé, cuando usted le contó como a sus papás o su familia, como, voy a ser astrónomo, o en esa dirección? Me gusta saber ellos como qué pensaron, qué asociaban con astronomía. Pues para mí astronomía nunca fue una posibilidad, pues porque estamos hablando hace 20 años no existía una facultad de astronomía en Colombia. Ahora ya existe y existen maestrías, pero en esa época no existía y yo tenía claro que si quería hacer astrofísica tenía que ser física primero. Que entonces el lío era contarles que iba a hacer física y realmente no me pusieron problema por dos razones. La primera, porque física era más barata en los Andes. Entonces, Argumentazo. es un argumentazo, ¿no? Yo les dije, no, yo quiero estudiar física y vale un tercio que las otras carreras. Entonces me dijeron, no, pues hágale, hágale. Y Eso aparte, ya dice mucho, ¿no? Como que el hecho que, pues, esa carrera como tal valga menos literalmente. valía menos, ya no. Valía menos. Y la otra razón por la cual yo creo que fue más fácil para ellos aceptar eso es que yo no les dije de una, pues que era mi única opción. De hecho, cuando yo dije en el colegio, lo primero que me hicieron fue mandarme al psicólogo y hablar con la psicóloga después de darse cuenta que yo no me estaba burlando de ellos. Eh, pues sí, básicamente lo que querían saber era si yo era serio al respecto, si sabía qué significaba eso, porque ni siquiera ellos mismos lo sabían, pero los profesores de matemáticas me decían que estudiara electrónica, que eso tenía más. Y hace muy poquito, alguien me preguntó eso, Esteban. Me dijeron, bueno, ¿y los profesores de física del colegio le ayudaron a usted? Yo le dije, no, absolutamente a nada, porque los profesores del colegio eran ingenieros que Mm. terminaron dictando clases de física y entonces eran pues, buenos Ah, qué profesores e interesante. O sea, como intentaban. física como tal, como carrera, como enfoque, todavía no era muy desarrollado en Colombia en ese entonces. Estaba desarrollado, pero pues es que ese es uno de los grandes mitos, y es que los físicos terminan de profesores de colegio. Algunos colegios muy privilegiados tienen físicos, algunos de ellos son mis colegas de la universidad, de los Andes y de la Nacional. Trabajan como profesores de colegio, pero realmente es un lujo. La mayor parte de personas que dictan física son personas que a lo mejor estudiaron ingeniería o estudiaron una pedagogía y se especializaron en la física, pero tener un Entiendo. físico puro como profesor de colegio realmente es un lujo. Oiga, Entonces, tremendo. Y entonces, bueno, entonces, ¿cómo fue? Pero ya después de que estudió física, ya ahí sí ya pudo como especializarse en astronomía. Sus amigos, ¿qué decían? ¿Qué decía su círculo? Como, oiga, este man, ¿qué se va a mirar las estrellas? Me imagino algunos sí, chistes no, o... completo.
desconocimiento. Obviamente son unos amigos del colegio, entonces usted pues no habla de esas cosas, ¿no? Pero siempre está el chiste, ¿no? Que no se entiende realmente qué es lo que hace, pero está bien. Y hasta hace muy poquito, por ejemplo, uno de ellos me dijo, oiga, ¿y usted no le da pena con sus papás seguir estudiando todavía? Yo le dije, pero pues sí, yo me estoy manteniendo desde la maestría, yo dicto clases y cuando yo fui al doctorado me pagaban por hacer trabajo en investigación. Entonces estaba también ese desconocimiento que uno como si fuera un diletante esperando y no, es un negocio también. O sea, la investigación paga poquito, pero paga y se puede mantener uno relativamente más fácil incluso que la gente que hace un MBA o que va a hacer una especialización en alguna ciencia social, porque en general cuando usted estudia una ciencia natural, los mecanismos de financiación están ligados a que usted esté enseñando dentro de la universidad o haciendo investigación. Entonces, a usted no le toca pagar o paga a través de su trabajo. Claro, y también, pues tiene un resto de otras ventajas, ¿no? Como que usted puede viajar mucho, puede intercambiar países, como que también hay otro tipo de fronteras. No son tanto como las de los países, aunque también seguro juegan un papel, pero siento que es más como entre grupos de investigación y que es como... Bueno, pronto aquí entra el tema, todo el tema de los apellidos, pero siento que es como que juegan como en otro orden de movimiento, como que es un laboratorio de repente en Finlandia dice, oiga, me interesa su tema, pues es como más el tema lo que importa, ¿o no? Sí, tiene razón en eso, pues existe cierta flexibilidad, como que entra ya uno a una esfera en la cual el lugar de origen pues es menos importante al tema de investigación, entonces ya sus referencias no son en qué colegio estudió o a quién conoce, sino bueno, con qué grupo de investigación ha trabajado, qué artículos ha publicado, y eso trasciende mucho más que a lo mejor su origen en muchas ocasiones. Mm. Pero entonces ese artículo de astronomía con dos apellidos, para escribirlo, pues no quería que fuera solo mi experiencia como astrónomo, que obviamente es viciada porque es solamente un punto de tantos puntos de información Claro. que hay. Y entonces hablé con varios astrónomos, no solamente colombianos, sino internacionales. De hecho, pues hablé con Anaís Mola, que es una astrónoma venezolana, con Yara Yaf, que ni siquiera sé de dónde es, con Juan Rafael Martínez, que es colombiano, con Santiago González Gaitán, que es colombiano. Y cuando yo el artículo lo tenía ya listo, quería hablar con alguien que fuera más senior, ¿no? Alguien que llevara mucho más tiempo, un profesor, y se lo pasé a Luis Núñez de la Universidad de la UIS, a que le diera una ojeada, porque él lleva mucho tiempo también trabajando con colaboraciones internacionales en América Latina. Entonces, quería que fuera como una Ah, qué compilación de chévere. experiencias, Wow. más que solamente pues yo escribiendo Oye, sobre igual lo que tremendo yo... trabajo. Con Rafael Martínez grabamos un podcast, ¿cierto? ¿Sí es el mismo? Sí, claro, El Juan de Rafael Chandra? trabaja. Sí, él trabajaba en Chandra, ahora está trabajando más en aplicación de inteligencia artificial a la astronomía. Sí, no, pues Juan es toda una referencia en su campo y es una referencia para mí porque en general Juan Rafael no piensa mucho como yo. Entonces, cuando usted quiere hacer una de estas cosas, lo mejor es consultarla con alguien que no piense tanto como usted. Sin embargo, al hablar con toda esta gente, una de las experiencias que como comunes, lo que yo quería ver era las dificultades que se tiene siendo astrónomo en América Latina. Desde visas negadas, puertas que se cierran, falta de entendimiento desde, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos dos apellidos y no uno, el Total. completo desconocimiento que existe en el mundo sobre América Latina, Esteban, porque nosotros tenemos un poco de ombliguismo en Colombia, donde pensamos que la realidad tan compleja que tiene Colombia la hace particularmente especial dentro del gran marco de realidades que existen en el mundo. Y lo cierto es que nadie tiene ni idea qué sucede en América Latina. Para ellos, nosotros somos un pastiche que va desde México hasta la Patagonia, donde a lo mejor de dónde es que vienen los tacos, de dónde es que viene Messi, de dónde es que viene cuál otra cosa, y esas son las referencias. Imagínense, si a usted le preguntan ahora sobre África, por ejemplo, África subsahariana, ¿cuántos países puede nombrar o cuántas diferencias culturales puede nombrar? Lo mismo pasa cuando se ve Latinoamérica desde lejos. Entonces Mm, sí tenemos ese común denominador y tenemos una ventaja tremenda frente a Europa o Asia, y es que todos hablamos el mismo idioma, todos tenemos experiencias culturales muy similares y pues eso hace la experiencia mucho más común. Y hizo el artículo pues
casi que ameno, porque todos me contaban las historias y yo decía, todo esto me hubiera podido pasar a mí. Wash. Que por un lado es muy chévere como tener esa identidad y ese que uno ve a un latino y es como se siente súper familiar, así sea de Argentina o de México. Es como hay algo en común muy chévere, muy similar. Sí, y en esas experiencias, por ejemplo, lo que yo quería hacer, además de conectarnos a los latinoamericanos a través de esa experiencia común, yo quería visibilizar un poco lo que sucede en astronomía en América Latina. Y entonces lo primero que yo hice fue ver cuántos astrónomos profesionales hay en América Latina y si somos realmente tan distintos al resto del mundo. Y resulta que no. En América Latina vive el 8% de la población mundial, es decir, 8 de cada 100 habitantes del planeta están en América Latina y 6 de cada 100 astrónomos es latinoamericano, sin contar los astrónomos latinoamericanos que trabajan en otros lugares. O sea, estamos relativamente Entonces, bien representados. estamos bien representados. O sea, somos poquitos. Los astrónomos son poquitos donde sea. Astrónomos y astrónomos somos la minoría, lo que está bien, pues porque no, o sea, hay otras necesidades en la sociedad. Pero esto sí le da a uno un termómetro de, bueno, o sea, realmente estamos bien representados en América Latina. Sin embargo, y era un ejercicio que yo quería hacer en el artículo, es cuando usted se imagina un astrofísico o una astrofísica, primero, probablemente no se imagina una astrofísica, aunque hay muchas. La astrofísica es uno de las ramas de investigación en ciencias naturales en las que la igualdad de género está más avanzada, no en el nivel más alto desafortunadamente, pero a nivel de estudiantes e investigadores postdoctorales está bien representada. No somos rubios de ojos azules todos, no todos estudiamos en colegios internacionales y nos fluye hablar en otros idiomas. Y en parte eso ha sido gracias al esfuerzo de mucha gente en nuestros continentes. Por ejemplo, en Colombia, y lo nombro en el artículo, tenemos el ejemplo de Jorge Arias de Greif, que es el papá de Eduardo Arias, el conocido periodista, que es famoso por sí solo porque fue uno de los primeros astrónomos en Colombia. Llegó a la Nacional cuando ni siquiera existía una facultad de física. O sea, él realmente se puso a hacer astronomía cuando no existía la astronomía en Colombia, cuando era algo que había aparecido y había desaparecido, porque eso significa ser astrofísica. Eso significa tener como una masa crítica, y es que usted no dependa como, sí, hoy hicimos pan, pero mañana no hay pan. O sea, tener una panadería significa que usted produce pan todos los días y lo produce de una forma estándar y usted puede saber cuándo el pan le sale mejor y cuándo no está mejor. Sí. Y si cierra un día, usted sabe que la semana siguiente por lo menos sigue haciendo pan y tiene la misma calidad y tiene clientes y la gente sabe que existe la panadería. Lo mismo funciona con la astrofísica. Tenemos facultades de astronomía, facultades de física, pero eso no siempre fue el hecho. Y América Latina está muy dividida en ese sentido. Existen como 3 categorías de países, dependiendo pues de ese sistema para seguir produciendo astrofísicos profesionales. Okay. Entonces, ¿y qué le contaron a estas personas que entrevistó? Como que experiencias se le vienen a la cabeza que fueron más memorables o más como wow? Pues la más clara siempre era, creo que la más clara es la dificultad de salir del país. Visas, movilidad y también como aceptación social de esa decisión que tienen, porque la gente... es fácil decir que uno se va porque en América Latina todos tenemos como esa sensación que el futuro y el progreso están por fuera de nuestros países, desafortunadamente. Pero también existe pues esas barreras culturales y gubernamentales que le impiden a uno salir, pero también las familiares, ¿no? O sea, no es fácil decirle a la familia, bueno, me voy a ir a observar el cielo a no sé dónde. Y bueno, ya no es como usted váyase. Entonces, muchas de esas experiencias. También la de el reconocimiento, reconocerse uno como que uno no es un astrofísico nomás. De hecho, de ahí viene la idea de estos de 2 apellidos. No solamente son los 2 apellidos que llevamos nosotros, sino los 2 apellidos, que usted no solamente es astrofísico, usted es astrofísico latinoamericano. En nuestras sociedades existe algo que no existe en otras sociedades, tal vez en África y en Asia, pero... nuestras sociedades en América Latina son como lasañas, ¿no? Que no están bien cocinadas. Entonces usted puede tener edificios con la última tecnología, personas que manejan automóviles que no estarían desentonando en los países más avanzados del mundo.
accede a través del internet y a través de, pues de la televisión a lo más avanzado del mundo. Y hay gente que tiene bastantes recursos para comprarlo, pero al mismo tiempo en América Latina existe gente que podría estar perfectamente viviendo en el Paleolítico. Porque es así, esas son nuestras sociedades, esa ha sido Sí, la unos distribución y también ha gigantes sido... contrastes, ¿no? Y eso hace que, pues, cuando llega usted como astrofísico, usted no solamente es un astrofísico, no solamente es esa la realidad a la que usted se está enfrentando. Entonces, un común denominador que encontré hablando sobre todo con Anaís y con Juan Rafael es el hecho que los astrofísicos latinoamericanos pues tienen esa capacidad como de resiliencia, ¿no? Es como, bueno, no me salió, pero pues no me, pues hago otra cosa o me salgo por la ventana, porque nuestras sociedades están hechas de esa manera, ¿no? O sea, eh, en últimas, algo que contrasta mucho con la gente de países industrializados es que no pasa nada si las cosas no salen como están planeadas. Esa idea de jerarquías, que hay mucha gente que tiene que ser la mejor desde el pre-kinder hasta que Sí, son sí, sí, sí. profesores. Eso no existe para nosotros, pues porque esos esquemas no existen para nosotros tampoco. Y tampoco está en nuestro espíritu ser de esa manera, ni tan cuadriculados, y la realidad tampoco lo permitiría. Entonces eso nos da una flexibilidad y creo que fue el común denominador de toda esta gente de la que hablé, la resiliencia. Ok, no, oiga, súper interesante. Pero a mí me gustaría saber, es como, ¿qué pensaba, qué decían sus familiares o de estas personas, como cómo la gente de su círculo se relacionaba con su profesión o con su tema? La gente, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza cuando escucha a alguien decir, yo soy astrónomo o yo soy astrofísico? A mí me gustaría como escuchar esos comentarios que la gente hace, incluso chistes o malas Ma- representaciones. Pues no tengo ninguno aquí para representarlos a ellos, pero pues obviamente a mí me hicieron muchísimos chistes cuando estaba en la universidad, me preguntaban si iba a barrer la luna, si eso es lo que yo iba a hacer en Estados Unidos, si yo iba a barrer la luna, que si había alguna misión espacial y necesitaban limpiar los baños, pues ya me tenían a mí, o sea, cosas que son graciosas por una crueldad infinita y pues eso en últimas le hace el cuero a usted también duro para después lo que le va a tocar hacer porque pues si hay algo que es complicado es la ciencia, ¿no? O sea, tiene que tener uno el cuero muy duro para hacer ciencia profesional. Eso sí, si usted quiere hacer ciencia y se siente mal cuando alguien le dice que no haga ciencia, probablemente no debería hacer ciencia porque va a tener que nadar contra la corriente. Pero pues eso es normal, ¿no? El otro día, ahora estamos en el Tour de Francia, ¿no, Esteban? Y estaba escuchando a George Hincapie, que era uno de los gregarios de Lance Armstrong, como Víctor Hugo Peña, el colombiano. Y Ah, George Hincapie, de origen colombiano, o sea, debería ser Jorge Hincapie, pero pues su familia se mudó a Texas cuando él estaba muy pequeño. Pues uno de los mejores ciclistas del mundo. O sea, era el gregario de Lance Armstrong, era el que lo lanzaba cuando estaba en las etapas de montaña. Un gran ciclista. Y comentaba el otro día, decía, mi hija, ya adolescente, vio el documental del Tour de Francia y me dijo, papá, yo no sabía que ser ciclista era tan difícil. Y era su hija. Entonces, yo creo que nuestras familias, incluso en nuestros medios, y no lo digo solamente por la astrofísica, cualquier oficio en general, tiene esta parte como que es completamente desconocida, ¿no? Es como magia. O sea, ¿cómo es ser periodista científico, Esteban? Yo me imagino, no sé si usted también lo tiene en su familia, el hecho que Esteban es periodista científico, pero no tenemos ni idea qué hace. sí, sí, total, ¿no? Y hasta con biología también me pasaba mucho que preguntaban como, oiga, mi planta está enferma, ¿me ayuda? Y es como, parce, yo ese episodio lo vi en cuarto semestre, ya ni idea de plantas, como... Sí, pasa Sí, mucho eso también. Y es muy loco porque tuve varios colegas en biología que no les fue nada fácil pelear porque los familiares, los padres aceptaran que estudiaran biología. Es como lo que usted dice, muchos eran como no, estudia ingeniería o medicina o derecho, cosas que entre comillas pagan bien o entre comillas tienen futuro. Y a mucha gente le tocó pegarse tremendas disputas con los padres para decir, no, yo quiero hacer biología. sí, sobre todo porque no es una decisión estándar, ¿no? Tiene como ese grado de aceptación social y es que no encaja en la regla. O sea, si usted no encaja en la regla, o sea, abogado, cura, médico,
bien, hasta están en el pesebre. Pero en el pesebre, ¿dónde está la figurita del astrofísico, del biólogo o del divulgador científico, no? Está Carl Sagan, pero eso es por allá, ¿no? Y ese es de Y los pelo. Reyes Magos no eran como medio... Exacto, pero pues eran personajes exóticos, están vestidos hasta raro y bueno. Entonces, no, como que no encaja una regla y pues también entiendo, pues en una sociedad como la colombiana, pues es un riesgo, ¿no? Pensar que usted se puede destortillar algo que a lo mejor no tiene una salida profesional directa, pues es tan normal. Pienso que que los papás en últimas no lo hacen con mala intención. ¿Cómo entra ante todo este tema la pseudociencia? Pues Esteban, algo fue muy curioso porque todos ellos en últimas tenían alguna experiencia sobre cómo se cubre la ciencia en sus países, en Venezuela, en México, en Colombia, también por fuera, pues todos tenemos ese chasco y todos se sabían, no importa de dónde hablara la gente de América Latina, sabía que en Colombia habían invitado a un astrólogo a comentar el premio Nobel de Física. Todo el mundo se acordaba de eso, por cierto, y les vergüenza que nos conocen por Nah, eso. tenaz. Pero entonces, sí, se hablaba mucho sobre cómo existe, y sobre todo ahora, Esteban, y es algo que es relativamente reciente, es como esa dicotomía entre lo tradicional y lo occidental, ¿no? Es como si las ciencias naturales estuvieran de alguna forma en oposición a lo que nos hace latinoamericanos, ¿no? A la tradición, o que la ciencia es algo impuesto desde afuera por los hombres blancos, mientras que lo tradicional, lo que nosotros estamos intentando rescatar de nuestras culturas es lo que debería ser correcto. Entonces, pues creo que todos habíamos experimentado eso y es difícil uno como latinoamericano trabajando en ciencias naturales, ver que de repente eso que uno hace y para lo que es bueno se convierta en algo que es munición política, ¿no? Es como algo a darle palo, ¿no? En las ciencias ¿Y en naturales. qué sentido ha sido munición política? Por ejemplo, hay dos casos bien particulares. Uno de ellos lo mencionó uno de las personas con las que hablé, el otro es bien conocido y es, por ejemplo, eh, por la izquierda y por la derecha ha habido cortes en las ciencias en América Latina, en México y en Argentina, en los dos extremos. Los gobiernos en México, obviamente como hay una tradición anticientífica en este gobierno que pasó y que se está continuando ahora con la presidenta que acaba de ser elegida. Y es esa oposición de lo tradicional y la fe contra esa idea de la ciencia o la ciencia como algo impuesto. Y en el lado de Argentina, pues por el otro lado del espectro político es el corte, 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 corte y todo lo que no dé una evidente Ganancia. ganancia, pues merece ser recortado. Entonces eso lo deja uno como un sándwich, ¿no? Como si uno estudió ciencias naturales, entonces por un lado está como opuesto ideológicamente a la gente que busca recuperar esto de lo tradicional. Y me ha pasado mucho, Esteban, y usted lo sabe, con los temas de astrología. Hay mucha gente que reclama la astrología como una alternativa no patriarcal y no blanca al conocimiento científico. Y en últimas, pues nos estamos fregando todos porque nos estamos agarrando un clavo ardiendo si pensamos que la astrología es una forma de reivindicar comunidades que a lo mejor han estado excluidas del conocimiento, en lugar de realmente ver por qué esas comunidades han estado excluidas del conocimiento y qué puede aportar el conocimiento que hemos alcanzado pues, en una sociedad con todos los defectos que tiene, pero es un método que está al alcance de todos pues, para hacer un poco la sociedad mejor. Entonces, eso es difícil. Sí, total. Eso es algo que se intenta y en últimas era lo que yo quería expresar con el artículo, que sí existe talento científico en América Latina, sí existen como esa forma de entender el mundo y existe talento para eso, aunque realmente los científicos no sea algo que veamos en nuestras sociedades latinoamericanas muy habitualmente. No, oiga, buenísimo. Gracias por compartir ese tema, que es muy importante.
No, Esteban, usted muchas gracias y pues dejamos por hoy creo que este show es de ciencia. Les dejamos en la descripción del episodio el artículo El link del artículo. para que lo puedan leer. Es una colaboración del País de España con un sitio en internet que se llama Science Fridays, que lo tradujo al inglés y pues habla sobre todo el panorama de América Latina. Entonces, si están interesados, si saben de alguien que quiera estudiar astronomía, si quieren saber qué está sucediendo en astronomía o simplemente tienen curiosidad por ver qué es lo que escribí, pues echen una ojeada. Listo, Juan Diego. Muchas gracias, oiga. A usted, Esteban, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.